Vamos a cambiar de tema. Tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, la bancada de Renovación Nacional solicitó al gobierno poner urgencia en la discusión del proyecto de ley Sargento Retamal, el cual entrega mayores atribuciones a las policías. Vamos a hablar al respecto. Para eso tomamos contacto con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Nicolás. Recordemos de qué se trata este proyecto y cuál es el objetivo y la visión que tiene desde la bancada de Renovación Nacional el que sea despachado en su minuto, que sea aprobado también. Sí, primero, obviamente, lamentar, Nicolás, Sí. lo que ocurrió en Quilpué, una comuna que yo represento. Rita Olivares estaba a muy poco tiempo de poder salir de sus funciones voluntariamente, y la verdad es que es un hecho muy trágico y que enluta no solamente a Carabineros, sino a todo el país, principalmente por el clima que estamos viviendo. Y nada más que empatizar con ese dolor, Nicolás, que en definitiva nos pone en una situación de un punto de inflexión. Y por eso que el llamado, Nicolás, es tan claro, eh, para que se le pueda poner discusión inmediata a los proyectos que protegen a nuestras policías y que no se trate de dar la apariencia de que se está preocupado de ellos con palabras grandilocuentes, pero en definitiva no poner las urgencias donde corresponden. Y en este caso, Nicolás, la ley Sargento Retamal, que es un verdadero estatuto de protección de nuestras policías, hemos tenido muchas dificultades para sacarlo del Congreso, Nicolás, principalmente porque el proyecto no cuenta con urgencia por parte de este gobierno, y porque los parlamentarios del oficialismo han votado sistemáticamente en contra de este proyecto, y que en definitiva es una señal clara a favor de nuestras policías para protegerlo y darles más atribuciones, que precisamente lo que quiere la ciudadanía en las calles y lo que necesitan las policías para actuar con mayor confianza y con mayor protección, Nicolás. Entonces, solamente el llamado para antes de explicar el proyecto es que el empatizar con el dolor de la familia y con el dolor de lo que está viviendo Carabineros en este caso tiene que ver con hechos concretos y hechos claros. Dejar atrás todo ese pasado oscuro donde se votaba en contra y se hablaba en contra de nuestras policías, y demostrar con hechos concretos que hay un cambio. Y no solamente con palabras de buena crianza, Nicolás. Y este proyecto, que es muy completo, precisamente da un giro respecto a la protección y las atribuciones que tienen que dar nuestras policías, porque si se suspendió la semana distrital para poder convocar a sesiones de sala para aprobar proyectos de seguridad, uno estimaría que lo primero que se tiene que aprobar es un proyecto que proteja y le dé más atribución a nuestras policías, a propósito de lo que pasó con Rita. Y eso es precisamente lo que no está pasando, Nicolás. Y por eso le pedimos discusión inmediata al presidente en este proyecto, que si quieres te lo puedo explicar muy brevemente. Vamos a eso, diputado. ¿Cuáles son las atribuciones que entrega este proyecto Sargento Retamal? Y le hago la pregunta también, las diferencias que tienen con otros proyectos que están actualmente en el Congreso, que han sido discutidos ampliamente, por ejemplo, el presentado por el gobierno del presidente Piñera, el Estatuto de Protección a Carabineros. Tiene muchas similitudes, Nicolás, un proyecto que durmió en el Senado, lamentablemente. La oposición en aquella vez no le puso urgencia. Lamentablemente había un clima muy beligerante contra nuestras policías, lo que era tremendamente injusto. Pero este proyecto, Nicolás, lo que busca en la ley Sargento Retamal es primero establecer sanciones más duras a quienes agreden a nuestras policías, es decir, a quienes atentan contra la vida y a quienes agreden físicamente a nuestras policías, para que haya no solamente penas efectivas, sino que subimos el piso de la pena, es decir, lo subimos a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, para que la persona esté toda la vida en prisión. Por otro lado, establecemos la legítima defensa privilegiada, Nicolás, muy importante para que las policías puedan actuar, ocupar el uso legítimo de la fuerza con la confianza debida y no correr el riesgo que después estén desfilando en tribunales o estén suspendidos de sus funciones, con todo el daño que le hace eso al carabinero, diputado, a la familia y a la institución. Sí, sí. Para aclarar bien ese punto, que creo que también se discute en otros proyectos y a la espera de lo que va a ser el proyecto también del gobierno en términos de las reglas de uso de la fuerza. ¿Esta legítima defensa abarca lo que es el uso proporcional o racional de la fuerza? Le pongo estos dos conceptos porque también está dentro de lo que se va a discutir ahí cuando ingrese también el proyecto del gobierno. Mira, Nicolás, primero establece que ante una agresión ilegítima, bajo ciertos supuestos que establece el proyecto de ley, se va a presumir legalmente que las policías actúan bajo el amparo de la ley. Obviamente bajo un concepto de racionalidad, como está establecido hoy día la legítima defensa. Nosotros establecemos los supuestos. A esto llegamos a un acuerdo en la comisión. Obviamente que hubo un sector, Partido Comunista y Frente Amplio, que no
estuvieron de acuerdo con estas modificaciones, pero lo logramos sacar adelante. Eso es muy importante. Por otro lado, Nicolás, establecemos que quienes atenten contra, perdón, que los carabineros y las policías tengan la facultad, por ejemplo, de revisar los vehículos en un control vehicular, cosa que hoy día no pasa. Yo sé que este ejemplo lo doy mucho, pero es muy gráfico. Hace algún tiempo en San Antonio se encontró armamento de guerra y droga dentro de la maletera de un auto y fue declarada la detención ilegal y las personas quedaron en libertad. ¿Cómo no va a ser posible ante el incremento de delitos a través de vehículos y a través del robo de vehículos, los carabineros y las policías no puedan revisar los vehículos? Esa es una facultad que también le entregamos a sí mismo. También establecemos penas más duras, Nicolás, para quienes atenten contra recintos policiales, contra vehículos policiales y así también contra a quienes atenten contra las policías cuando no están con uniforme, cuando están caminando por la calle pero sufren atentados precisamente porque son policías. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a Gendarmería, que reciben amenazas constantes a sus familias y a ellos cuando están Claro. dentro de las cárceles. Y otra cosa, Nicolás, que es absurda, pero que está hoy día rigiendo, es que cuando las policías están en una persecución penal y chocan el automóvil o donde se estén transportando, a quien persigue el fisco es a las policías para hacerse responsable del daño contra el tercero, o bien el tercero tiene que perseguir a quien maneja el auto. Eso es absurdo porque inhibe el actuar policial. Eso lo sacamos y dejamos que el fisco se haga responsable por aquello, Nicolás. Eliminamos las penas sustitutivas, es decir, que quien sea condenado por estos delitos no pueda cumplir las penas en libertad, quien atentas contra nuestras policías. Y si es un extranjero y cumple la pena privada de libertad, después tiene que ser expulsado del país. Eso también lo establecemos claramente, Nicolás, en este verdadero estatuto de protección a las policías, en que establece muchos elementos como estos que son muy relevantes, Nicolás, para poderle dar protección a nuestros policías, para que actúen con más confianza, pero también para que tengan mayores herramientas. También establecemos el tema del armamento, Nicolás, muy importante, que tengan el armamento adecuado para poder combatir el delito. Y eso obviamente que va a significar que el Ministerio del Interior también tiene una labor muy importante para proveer desarmamento que es Sí, muy déjeme necesario quedarme ahí precisamente un por el poder de fuego segundo, de las diputado policías. Longton. Le hago la pregunta también en la experiencia y la conversación que ha tenido, me imagino, con carabineros. ¿Actualmente no tienen el armamento necesario? Evidentemente también hay un tema con respecto a cuando se habla de tener una cancha pareja, en términos de lo que ha sido el aumento de armas de grueso calibre, de armamento de guerra en algunos casos. Evidentemente ahí también, yo hablaba por ejemplo con el diputado Leiva hace 2 semanas y él me decía que actualmente Carabineros se puede, por ejemplo, usar armas semiautomáticas, que en algún minuto algunos sectores decían que no es posible. Sí, es que es posible, el diputado Leiva tiene toda la Sí. razón. Una cosa que sea posible, Nicolás, pero otra cosa es que tengan disposición de ese armamento, los provean de esos armamentos. Lo que Son pasa es que dos andaba cosas dando vuelta el distintas. comentario de que no estaban posibilitados de usar armamento No, semiautomático y uno decía, pero ¿cómo? Claro. O sea, el tema obviamente es disponer de ese armamento, eso yo lo tengo claro, clarísimo. disponer el armamento porque hoy día, tú bien sabes, Nicolás, que el armamento de guerra ya es muy común en los delincuentes, que Sí, claro, tienen en ese mejor punto. armamento incluso que la policía. Entonces, aquí el esfuerzo tiene que ser del gobierno para proveer de ese armamento en que los pongan no en igualdad de condiciones, sino que en un estándar superior a Sí, los claro. delincuentes. Sí, pues no Entonces, sirve nada estar nosotros iguales, hay que estar en términos de arriba. hay que tener una fuerza no proporcional, sino que racional, es Sí. decir, uno tiene que tener el poderío para estar por sobre estos delincuentes que en definitiva tienen armamento de guerra muchas veces y en definitiva hoy día no tienen ningún empacho en poder disparar esas armas y poder matar a nuestra policía y matar a cualquier persona. Hoy día la vida, Nicolás, ha perdido valor en nuestra sociedad y eso tiene que ver principalmente con el aumento de los delitos de homicidio en nuestro país, Nicolás, que tiene atemorizada a la familia y con un incremento muy peligroso y muy preocupante en todo el país, y eso obviamente que requiere un esfuerzo adicional, Nicolás, y por eso que nosotros le pedimos al presidente de la República que demuestre con hechos concretos, y en este caso le ponga a discusión inmediata este proyecto, porque ¿sabes lo que va a pasar, Nicolás? Que este proyecto se va a votar el miércoles, pero como no tiene urgencia, va a volver a la comisión y se va a alargar la discusión. Entonces, quienes pretendíamos y que pretendemos dar una señal a las policías producto de lo que pasó también el fin de semana y lo que viene pasando, y que aprovechar esta oportunidad para poder hacer presión con aquello, resulta que finalmente estos proyectos no van a ver la luz porque van a volver a la comisión. Entonces, para que eso sea realidad, Nicolás, el presidente tiene que ponerle discusión inmediata, a pesar de que sus parlamentarios no lo hayan apoyado en la comisión,
porque es la única manera de dar una señal concreta de que se está con nuestras policías, de que tienen un apoyo y dejar atrás ese pasado donde los apuntaban con el dedo, donde los prejuzgaban y donde en definitiva hacían un juicio previo a un debido proceso y eso los tenía suspendidos de sus funciones, alejados de su remuneración y obviamente con una crítica social importante y inhibidos también de poder actuar como corresponde con la confianza necesaria, Nicolás. Entonces, otra norma, y con esto termino, Nicolás, que es importante que se me haya quedado, que incorporamos es que cuando haga uso legítimo de la fuerza las policías, después no puedan suspenderlo de sus funciones, que es lo que precisamente ha ocurrido en el último tiempo, hasta que hayan pruebas suficientes después de la formalización, cuando sea acusado eventualmente, eso puede ocurrir, pero no inmediatamente cuando hace uso legítimo de la fuerza, Nicolás, porque eso es una muy mala señal y obviamente que termina inhibiendo a las policías que no quieren, obviamente, estar suspendidos de sus funciones, no quieren que los apunten con el dedo y no quieren ser prejuzgados, obviamente, por usar las armas cuando corresponde hacerlo, cuando tenemos una delincuencia que está absolutamente descontrolada y necesitamos que las policías utilicen sus armas como corresponde para que las familias se sientan protegidas. Diputado Andrés Longton, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.